Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a continuar con el material. Yo quiero ver hoy el tema de entropía, de la función de entropía, para entonces ya incorporarlo a un problema en donde calculemos todo. Es decir, un ciclo en donde, por ejemplo, nos pidan trabajo, calor, cambios de entropía, eficiencia. Es decir, ya un ciclo en donde se pueda hacer todo eso. Entonces, voy a compartir con ustedes aquí el documento los PowerPoint que tengo, ¿verdad? Sobre este tema de entropía. Y vamos a explicar el concepto y entonces, pues luego vamos a escribir las ecuaciones más importantes, más relevantes. Sí están viendo el documento, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, bueno. Bien, no lo voy a abrir totalmente, sino que solamente voy a mostrar el slide así, porque no voy a ver toda la presentación, sino que digamos, lo más relevante. Hay un concepto nuevo, que es el que vamos a ver ahora, que se llama entropía. Matemáticamente es una función de estado, ¿verdad? Que fue, vamos a ver, que fue presentada a finales del siglo XIX por Clausius, que es uno de los, digamos, de los científicos que trabajó en la termodinámica y en la teoría cinética. Entonces, esta nueva función, que la vamos a denotar con la letra mayúscula S, no depende de la forma de la trayectoria en un ciclo. Es decir, no importa si es un proceso a volumen constante, si es un proceso a presión constante, si es adiabático. Es decir, para calcular el cambio de la entropía, que es lo que vamos a denotar como el delta S, solamente necesitamos conocer el estado inicial y el estado final. Y por eso se le llama, o por eso se dice que la entropía es una función de estado, porque depende únicamente del estado inicial y del final, y no de la trayectoria que sigue el proceso para ir del estado inicial al estado final. Entonces, por ahí hay preguntas conceptuales. Recuerden que el trabajo y el calor sí dependen de la forma de la trayectoria, pero el cambio de entropía no, solamente depende del estado inicial y del estado final. Entonces, ahí hay preguntas, por ejemplo, que le dicen enunciados en las preguntas conceptuales que le dicen, por ejemplo, que el calor es una función de estado. Eso es mentira. La única función de estado, las únicas dos funciones de estado que hemos estudiado son la energía interna y ahora la entropía. ¿De acuerdo? Pero el calor, el Q, ¿verdad? Y el W no son funciones de estado, porque dependen de la trayectoria que se siga para ir del estado inicial al estado final. ¿Está bien? Y el cambio de entropía o el cambio de energía interna, al contrario, sí dependen exclusivamente del estado inicial y del estado final. Bueno, entonces, ahí le dice que no la confunda con la energía, ¿verdad? Como tal, la cantidad, ¿verdad? ¿Y cómo está definida? Bueno, la entropía está definida utilizando esta ecuación que ustedes ven aquí. ¿Ok? Esa notación que están viendo ahí son diferenciales, ¿verdad? Esto es el diferencial de entropía. La S mayúscula se refiere a entropía. Y perdón, y el dQ es, digamos, el diferencial de calor, dividido entre el T. Entonces, un cambio diferencial de entropía está definido como un diferencial de calor entre temperatura. Entonces, vean que las unidades de entropía tienen que ser joules, ¿verdad? Que son las unidades de calor, y abajo las unidades del sistema internacional, que son Kelvin. ¿Ok? Esas son las unidades de entropía, Joule entre Kelvin. Y nosotros lo que queremos siempre es calcular el cambio de la entropía. Eso es lo que siempre nos van a pedir en las preguntas, digamos, en los ejercicios que aparecen por ahí. Cuando hablamos del cambio de entropía, nos están diciendo calcule el delta S. Ok, nunca nos van a pedir que calculemos la entropía, porque es un poco más complejo, es una función. Entonces, es más sencillo calcular cambios. Ok. Bueno, entonces, y entonces lo que hacemos es que la integramos.
Entonces vean que lo que yo hice, digamos en este primer slide, vean que está en forma diferencial, ¿verdad? Cuando yo le aplico la integral en ambos lados, me va a quedar esta otra expresión. Vean que ya ahora ya no está el ds, sino que está el delta S, que ya esto es cambio de entropía. Y vean que los límites no se los definen explícitamente. Vean que le está diciendo que es el estado inicial y el estado final. ¿De acuerdo? Porque ya dijimos que la entropía depende del estado inicial y del final. Ahora, concretamente, ¿qué son esos estados? Bueno, depende de lo que uno ponga aquí, o sea, depende del dq, y vamos a ver qué se puede escribir ahí. Este estado inicial y este estado final adquieren un significado. Es decir, puede ser desde la temperatura inicial hasta la temperatura final, o desde el volumen inicial hasta el volumen final. Ok, pero eso ya va a depender de la forma que le pongamos al dq. Ya ahorita vemos qué posibilidades hay para meter aquí, o para sustituir, mejor dicho, ese dq, ese diferencial de q, por una expresión, ¿verdad? Matemáticamente, ese dq es un diferencial inexacto. No sé si recuerdan eso de cálculo, ¿verdad? Cuando vieron las diferenciales, hay diferenciales exactas y diferenciales inexactas, ¿verdad? Bueno, el calor es un diferencial inexacto, igual que el trabajo. Entonces, todas las propiedades matemáticas de los diferenciales inexactos se le aplican al calor y al trabajo. Sin embargo, el ds, el diferencial ds, el que habíamos puesto aquí antes, este es un diferencial exacto. Exacto. Y eso está definido como uno inexacto entre temperatura. ¿Ok? Entonces, cuidado con esas cosillas, ¿verdad? Porque puede ser que hayan preguntas por ahí conceptuales. Nuevamente, el dq no es una función de estado. Depende de la trayectoria, seguido. ¿Ok? Cuando el sistema cede o absorbe ese calor. Igual pasa con el trabajo, ¿no? Es un diferencial inexacto. ¿Ok? Pero el ds sí es un diferencial exacto. Bien, voy a dejar un momentito de compartir aquí para ver unos enunciados que tengo en la pizarra. Digamos que son 3 enunciados que nos interesa discutir. El primero de ellos es el asunto de los sistemas y su orden. Entonces, los sistemas en la naturaleza, ya habíamos dicho que hay procesos reversibles, ¿verdad? Y procesos irreversibles. Dijimos que los procesos irreversibles, con I, también les llaman como procesos naturales. Y habíamos dicho que son como, son espontáneos. Es decir, ocurren de gratis, sin que uno tenga que invertir energía. Eso es un proceso irreversible. ¿De acuerdo? Él va a ocurrir sin que haya un agente externo que medie o que influya para que el proceso se dé. ¿De acuerdo? Entonces es un proceso irreversible. Entonces resulta que en la naturaleza los procesos irreversibles tienden al desorden. O sea, los procesos que ocurren de forma natural. ¿Ok? Y los procesos que son reversibles, habíamos dicho en la última clase, ¿cuáles son? Son los que hay que invertir energía, ¿verdad? Para que el proceso se vuelva reversible. Es decir, para que funcione en un ciclo de forma periódica. Pero entonces esos procesos no son naturales, son artificiales o ideales. ¿Por qué? Porque les estamos aplicando un modelo para que para ver el sistema operando en esas mismas condiciones siempre. Pero entonces, como dicen por ahí, no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Es decir, si usted quiere ver el proceso reversible, o sea, convertirlo en un proceso reversible, tiene que invertir energía en el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, la entropía es una función de estado que está relacionada con el hecho de que los procesos irreversibles se desordenan, o sea, incluyen o implican, mejor dicho, desorden. Entonces, aquí hay un enunciado que es cierto. Los sistemas aislados, recuerden que un sistema aislado es un sistema en donde no hay transferencia de energía, ni desde el sistema hacia afuera, ni del entorno hacia adentro. Un sistema aislado, dice, tiende al desorden. ¿Ok? Y la entropía es una medida de este desorden. Entonces, la entropía es una función de estado
que nos, vamos a ver, nos cuantifica cómo un sistema se desordena. ¿De acuerdo? Es una función que cuantifica el desorden en los sistemas. Y los sistemas, que se llevan a cabo a través de procesos irreversibles, se desordenan de gratis, porque no hay que invertir energía. Ellos ocurren, ¿verdad? Sin que haya nada que produzca ese cambio, o que lleve, o que haga que ese proceso se dé. ¿Está bien? Y la entropía del universo crece en todos los procesos naturales. Aquí cuando hablamos de universo no me refiero al universo, no me estoy refiriendo a las galaxias, ni nada que tenga que ver con astronomía. En termodinámica, cuando hablan de universo, se refiere a el sistema y lo que lo rodea. Por ejemplo, el universo va a ser para nosotros en termodinámica el cilindro que tiene un gas en el interior y que tiene un pistón que puede bajar y subir. Entonces el sistema es el gas dentro del cilindro y lo que lo rodea es el entorno. Entonces el entorno más el sistema me da ¿quién? El universo. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que está fuera del cilindro, ¿verdad? Que contiene el gas es el entorno. O también le dicen los alrededores. O sea, lo que rodea al sistema. Entonces el entorno más el sistema me da el universo. ¿Ok? Entonces, aquí esta palabrilla universo se refiere a eso, a la totalidad, digamos, circundante, que sería el sistema más el entorno. ¿Ok? Por ejemplo, un sistema puede ser una disolución que se tenga en el laboratorio, que se haya preparado. ¿Ok? Y esa disolución se coloca en alguna recámara. Entonces, eso es un sistema y lo que lo rodea es el entorno. Y todo eso es el universo. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante está este enunciado. Dice que la entropía del universo crece, ¿verdad? En todos los procesos naturales. Si combinamos este enunciado con este que nos está diciendo, en todos los procesos irreversibles, todos los procesos que sean irreversibles, los sistemas inevitablemente, inexorablemente, ¿qué pasa? Se desordenan. ¿De acuerdo? Entonces vean que esta función es importantísima en ciencias, ¿verdad? E ingeniería, porque le describe el estado de un sistema, cómo el sistema empieza a desordenarse, a degradarse, ¿verdad? Conforme ocurre ese proceso que es irreversible. ¿De acuerdo? Y por el contrario, los procesos que son reversibles, no, porque usted está invirtiendo energía para que estén funcionando en un ciclo. ¿Ok? Entonces uno puede reducir el desorden en un sistema, en un proceso que sea reversible. ¿De acuerdo? Entonces vean que esta función es importantísima en física, ¿verdad? Y en ciencias en general, ¿verdad? Porque le da una dirección de cómo ocurren los eventos. Y más, dígame nada más cuando está cerca del Bueno, chante. finalmente, el otro enunciado aquí es que la entropía del universo Está llegando el chante, por lo menos de ahí, por ahí. procesos que son reversibles. Vamos, y usted sabe. ¿De acuerdo? En todos aquellos procesos que sean reversibles o que yo los pueda hacer reversibles invirtiendo energía, ¿verdad? No son de gratis, la entropía permanece constante. Entonces vean lo que nos está diciendo, ¿verdad? Si usted invierte energía para que el proceso funcione en un ciclo, tiende a ordenar el sistema. O sea, no se le sale de las manos, por decirlo de alguna manera. Pero si es un proceso irreversible, en donde usted no aporta nada, no invierte energía, el proceso ocurre, pero inevitablemente el sistema que evoluciona en ese proceso se desordena. ¿Ok? Bueno, eso es entropía. Y ya habíamos visto dos enunciados de la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Un enunciado aplicado a máquinas, que era el enunciado de Kelvin Planck, y un enunciado aplicado a refrigeradores, que era el enunciado de ¿cómo se llama? De Clausius, ¿verdad? Entonces, ahora hay un enunciado para la segunda ley,
visto desde el punto de vista de la entropía, que lo que dice es lo siguiente. Este enunciado lo que dice es que el cambio de entropía del universo debe ser mayor que cero. Voy a ponerlo por aquí. Este es el enunciado de la segunda ley usando el concepto de entropía. Lo que le dice ese enunciado de la segunda ley, y es el más importante, ¿verdad? Lo que le dice es que el delta S tiene dos posibilidades, ¿verdad? Dice, el delta S del universo debe ser mayor que cero para un proceso irreversible. ¿Ok? Mayor que cero. Y tiene que ser igual a cero en un proceso reversible. Ojo que aquí está la I, ¿verdad? Entonces, el proceso irreversible es el proceso natural. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué característica tiene? Son procesos espontáneos. O sea, no hay que invertir nada para que ellos ocurran. Pero el sistema se desordena. ¿Cómo? Porque el delta S siempre va a ser, cada vez va a ser más positivo. ¿Y qué pasa en el caso de los procesos reversibles? Como estamos invirtiendo energía y lo estamos poniendo a trabajar en un ciclo, lo mantenemos la igualdad. O sea, hacemos que esto sea igual a cero. Bueno, entonces aquí podemos aplicar ese refrán, ¿verdad? Que dice la gente, que no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Entonces, esta es como la versión, digamos, más general de del enunciado de la segunda ley, ¿verdad? Que está relacionado con los cambios de la entropía. Bueno, es una función, matemáticamente hablando, tiene más complejidad matemática, pero pues aquí nos interesan más que todo algunos detalles conceptuales, pero esta función que desarrolló este señor, es decir, tiene mucho, vamos a decir, mucho aparato matemático, ¿verdad? Pero aquí no lo vemos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, vamos a ver cómo se calcula. Eso es lo que les había dicho, ¿verdad? Que queremos ver ahora, ¿verdad? Entonces, en general, dijimos que el ds es dq entre t, ¿verdad? Y queremos integrar eso desde el estado inicial en un proceso reversible. Entonces, cuando yo hago esto, aquí me queda delta S y aquí me queda la integral del estado inicial al estado final del dq en un proceso reversible. Siempre va a ser en un proceso reversible, ¿no? ¿Por qué? Porque lo podemos controlar. Recuerden que el delta S es igual a cero. Y la otra cosa es que utilizamos un modelo ideal, como por ejemplo el gas ideal, para poder calcular este cambio de entropía. O digamos una mezcla, que es lo que ya hemos estudiado. Entonces vamos a ver las diferentes posibilidades que tenemos para el dq. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se trata de una mezcla, ¿verdad? Una mezcla, por ejemplo, donde uno echa el caso del calorímetro, ¿verdad? Que usted tiene agua y hielo. Resulta que ahí el dq yo lo puedo calcular como m por c por dt. ¿Está bien? M es la masa de la sustancia, ¿verdad? El C es el calor específico y esto yo lo puedo poner en esta integral. Entonces, ¿cómo calcularía el delta S? Como la integral de, y ahora sí, los límites, que son, digamos, el estado inicial y el final, ahora adquieren este significado, es la temperatura inicial y la temperatura final. Y el dq sería m por c por dt entre t. Y en las mezclas, ¿verdad? Dijimos que la masa es constante, ¿verdad? Y el calor específico es constante. Así que lo que me queda es la integral de temperatura inicial a temperatura final. El MC lo saco fuera de la integral porque es constante, ¿verdad? Salvo que le dijeran que eso es función de la temperatura, ¿verdad? Pero si es constante, sale fuera de la integral y me queda así. Y esto ya es conocido, ¿verdad? Esto es MC
logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Y ahí tengo una forma de calcular un cambio de entropía en una mezcla, ¿verdad? Claro, en una mezcla, un calorímetro, uno no solo tiene agua, ¿verdad? Es decir, en una mezcla uno tiene agua, le echan hielo, puede ser que se le coloque un cilindro adentro, entonces habría que considerar los cambios de entropía para cada uno de los componentes que conforman esa mezcla. ¿Ok? Otro caso, digamos, el proceso isocórico. En el proceso isocórico dijimos que el volumen es constante, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo se calcularía el cambio de entropía? Bueno, la integral sería el dQ, ahora sería N por CV por dt entre T, desde temperatura inicial a temperatura final. Y eso es N, número de moles, ¿verdad? Por CV, por el logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Entonces vean la diferencia entre esta y esta, ¿verdad? Esto es masa, calor específico. Esto es número de moles y esto es capacidad calorífica a volumen constante. ¿De acuerdo? Y si es un proceso isobárico, pues lo mismo, ¿verdad? El proceso isobárico es a presión constante, ¿verdad? Entonces el delta S, ¿qué va a ser ahora? Va a ser ahora un N Cp logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Y así puedo calcular los cambios de entropía en gases, en un gas ideal, ¿verdad? Ojo que esto no es un gas ideal, ¿verdad? Esto es una mezcla, ¿verdad? Y estos sí son gases ideales. Uno a volumen constante y el otro a presión constante. ¿Ok? Entonces vean que la forma general de la ecuación es esta, para calcular el cambio de entropía. Solamente que dependiendo del sistema que uno esté estudiando, así va a cambiar el dQ. ¿Ok? Por ejemplo, si es un cambio de estado, un cambio de fase, perdón, en donde la temperatura permanece constante, entonces el delta S ya no es necesaria la integral, porque T es constante. Entonces lo que me queda es un M, L entre T, en donde este L puede ser el L de fusión o el L de vaporización. Entonces, aquí yo tengo una forma de calcular el cambio de entropía para cuando ocurre un cambio de fase, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando el hielo se funde o cuando un determinado líquido, por ejemplo agua, se vaporiza y se convierte en vapor de agua. Entonces, en ese cambio de fase, el sistema se puede calcular el cambio de entropía, ¿verdad? Entonces vean que, por ejemplo, cuando un líquido se vaporiza, el sistema se desordena, porque lo primero que teníamos era hielo, ¿cierto? Las partículas están todas en una red cristalina, ¿verdad? Están ordenaditas. Pero entonces resulta que el hielo se funde y se convierte en agua líquida. Y ahora las mismas moléculas de agua ya no son partículas en una red cristalina, sino que están en un medio circundante donde tienen posibilidad de moverse. ¿Qué está pasando con el sistema? Se desordena, ¿verdad? Desde que se fundió y se convirtió en agua, el delta S tiene que aumentar. El sistema se está desordenando. Y ahora, si yo vaporizo el agua, ¿ok? La llevo hasta una temperatura de 100 grados Celsius, ¿qué va a pasar? Las moléculas escapan del recipiente que contenía el agua líquida y se difunden en el medio, en el ambiente. Vean que el sistema se desordena aún más, ¿cierto? Entonces, el cambio de entropía que está pasando cada vez es en magnitud mayor que cero y la magnitud va a ir aumentando más. Entonces, lo que estamos viendo es que es un proceso irreversible y es lo que debería ocurrir. O sea, el sistema se está desordenando. Ok, ahora, si yo quiero convertir ese proceso en uno reversible, tengo que asegurarme de que las moléculas no escapen, o sea, tenerlas en algún tipo de recipiente cerrado, para entonces bajar la temperatura, ¿ok? Y hacer que ese gas o ese vapor de agua se vuelva a convertir en gotitas de agua. Pero para eso tengo que invertir energía, para disminuir ese delta S.
Y ahora, si ya tengo agua líquida, tengo que colocar eso en un refrigerador, en un frigorífico, para que esas gotitas de agua se conviertan nuevamente en hielo y se cristalicen. Entonces, vean la dirección en la que ocurren las cosas, ¿verdad? Cuando tengo hielo que se funde y luego se vaporiza, eso ocurre sin invertir nada. En cada paso, el delta S se hace mayor que cero. Pero si quiero venir en sentido contrario, tengo que invertir energía, ¿verdad? Tengo que condensar el vapor y luego solidificarlo para convertirlo otra vez en hielo. Entonces, en ese proceso, en sentido contrario, el delta S tiene que ir disminuyendo. O sea, estamos ordenando el sistema nuevamente. Pero hay que invertir. Ese es digamos, el pero, ¿verdad? Ok. En el caso de cuando se trata de un ciclo, el delta S es 0. Y eso lo denotamos con esta, cuando le ponemos un círculo a esta integral, en un proceso reversible sobre t, y no le ponemos límites, eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto también yo lo puedo poner así, decir que el delta S en un ciclo es igual a 0. ¿Verdad? Y otra cosa, en un ciclo, el delta S neto es la sumatoria de todos los delta S. El delta S en el proceso de AB, ¿verdad? Más el delta S en el proceso de B a C, más, y esto es igual a 0. Entonces vean que se parece también al caso de la energía interna, ¿verdad? El cambio de la energía interna en un ciclo, dijimos que era igual a 0. Entonces vean el parecido, ¿verdad? Entre estas dos funciones, ¿verdad? Ambas son funciones de estado, ¿verdad? Solamente dependen del estado inicial y del estado final, ¿verdad? Y no de la forma de la trayectoria por donde se lleva a cabo ese proceso. ¿Okay? Entonces siempre el delta S de un ciclo va a ser 0, que es este resultado, ¿verdad? Ese círculo ahí en la integral lo que le está diciendo es que es una trayectoria cerrada. Entonces el delta S tiene que darme 0. Entonces ese es un resultado que ayuda mucho algunas veces en los problemas. Porque, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, ese es un resultado que ayuda mucho, porque algunas veces uno no está seguro si todos los cálculos están bien. Y una forma de darse cuenta es sumando los delta S. O sea, si uno tiene un ciclo y usted calcula los delta S en cada proceso y al final le da 0, el ciclo cerró. Quiere decir que todo está bien hecho. ¿Ok? Si uno no supiera, digamos, las respuestas, por ejemplo. ¿Verdad? Es una forma de verificar. Pero si usted fue y sumó todos los delta S y resulta que no le da 0, hay que devolverse. Porque quiere decir que hay algo que está mal. Algo fue calculado mal o algún signo dejamos botado y entonces cuando usted suma, no le va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre les digo, cuando hace un problema de ciclos, que verifique esto, ¿verdad? Una vez que tiene los delta S, súmelos, ¿verdad? Y si le da 0, no importa, ya se sabe que todo lo que usted hizo ahí en los cálculos intermedios están bien hechos. Bueno, para un gas ideal, en el caso de un gas ideal, el delta S se puede calcular así. Delta S del estado inicial al estado final del DQ reversible entre T es igual a esta ecuación. NCV, logaritmo natural, de TF entre T inicial, más NR
logaritmo natural de UF entre UV. Esta es una forma de calcular la entropía en el caso de un gas ideal, ¿verdad? Esto es capacidad calorífica, volumen constante, número de moles, y este otro término tiene el número de moles y tiene la R, ¿verdad? Eso sale de hacer la integración, ¿verdad? Realmente lo que yo tengo es esto. Tengo que el dQ reversible entre T es igual a ¿quién? A NSV de T sobre T, y este otro término sería NR de V sobre T. Entonces, cuando yo integro, ¿verdad? Le pongo los límites correctos, ¿verdad? Aquí es del estado inicial al estado final. Aquí es de la temperatura final a la temperatura inicial, perdón, de la inicial a la final. Y aquí es que está variando el volumen. Entonces aquí la integral es del volumen inicial al volumen final. Entonces yo siempre puedo calcular el cambio de entropía de esta manera, ¿verdad? Es decir, siempre este es un resultado general, ¿verdad? Para cuando le dicen que calcule el cambio de entropía en gas ideal. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Este problema que voy a hacer es un ciclo, ¿verdad? Entonces es muy parecido a los que aparecen, digamos, de este tema en la plataforma. El problema le da algunos datos, ya los voy a poner, y le dice que haga el ciclo, o sea, que haga un dibujo del ciclo. Y a partir de ahí le dicen que comience a calcular lo demás, ¿verdad? Entonces, la redacción del problema dice así: en condiciones experimentales, se considera trabajar con el helio como un gas ideal, ¿verdad? Ya sabemos que el helio es monoatómico, ¿verdad? Para realizar pruebas sobre el uso de este gas en la generación de energía. Entonces dice, para ello, el helio se encuentra en el estado inicial A, donde tiene las siguientes coordenadas. PA, la presión en A, es 10 a la 5 pascales, y el volumen en A es 10 a la menos 2 metros cúbicos. Y la temperatura es 300 Kelvin. Este es en el estado inicial A, donde él se encuentra. Y entonces dice, a partir de este estado, o sea, a partir de ahí, se llevan a cabo los siguientes procesos. Entonces le dice que se lleva a cabo una expansión isotérmica reversible. ¿Ok? Recuerden que cuando es una expansión isotérmica, la temperatura es constante, ¿verdad? Entonces dice que va de A a B con una expansión isotérmica. Luego le dice de B a C con una transformación isocórica, o sea que es a volumen constante. Y luego le dice que de C a A una compresión adiabática reversible. ¿Ok? Entonces, le dice la parte del problema, la primera parte le dice que dibuje el ciclo, ¿verdad? Entonces vamos a irlo dibujando conforme vamos viendo los procesos. Entonces, es un gas, es helio, que es monoatómico, ¿verdad? Está en el estado inicial A. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es que en un diagrama PV voy a dibujar el ciclo. Entonces, se supone que está aquí. Voy a poner un punto aquí, ¿verdad? Esta es la presión en pascales y este es el volumen en metros cúbicos. Entonces, está en el punto A.
¿Ok? Y entonces ahí es donde viene la redacción del problema. Le dice, de A a B, por aquí está un punto B, hay una expansión isotérmica. Quiere decir que tiene que ser algo así. Hasta llegar al punto B. Y le dice que es una expansión, entonces la flechita va para abajo. ¿De acuerdo? Si le dijera que es una compresión, pues es una reducción del volumen, ¿verdad? Pero le está diciendo que es una expansión. ¿Ok? Y dice que el volumen en B es 2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. ¿Ok? Bueno, luego le dice que hay una transformación isocórica. Entonces, reversible. Entonces, ahora una transformación isocórica es a volumen constante. Ahora viene así. Para ir de B a C. Uy, lo hice mal. Perdón. Es isocórica, es a volumen constante. Así. Entonces, primero es una expansión isotérmica, luego una transformación isocórica, ¿verdad? Hasta que llega a C. Y en C la temperatura es 189 Kelvin. Y ahora de último le dice, y ahora hay una compresión adiabática, una reducción del volumen, ¿verdad? Una compresión adiabática reversible, ¿verdad? Que lo devuelve al gas a sus condiciones iniciales. O sea, lo lleva otra vez ¿a dónde? Al punto A. Quiere decir que ahora es algo así, ¿verdad? Viene así y cierra el ciclo. Entonces esto es isotérmico, esto es isocórico y esto aquí es adiabático. ¿Ok? Esa es la parte A del problema. Le decía que que dibuje el ciclo. ¿Ok? Entonces aquí tiene un valor de volumen, ¿verdad? Volumen en C es igual a volumen en B. Y aquí también tiene un valor que es el volumen en A. Y por aquí tiene un valor que es la presión en A. Y aquí tiene otro valor que es la presión en B. Y por aquí está la presión en C. ¿Ok? Entonces ya conocemos, digamos, algunos de esos datos, ¿verdad? Vean que nos dieron las 3 coordenadas en A y en B nos están dando el volumen, pero es el mismo que en C, ¿verdad? Porque vea que es un proceso isocórico. Y también me están dando la temperatura en C. ¿Ok? Entonces, la parte A es, haga el diagrama de presión-volumen, ¿verdad? Que es esto que hicimos aquí. Y entonces hay que rotularlo, ¿verdad? Una vez que usted hace los 3 procesos, ¿verdad? Escriba, digamos, a la par qué es, ¿verdad? Proceso isotérmico, el isocórico, el adiabático, ¿verdad? ¿Cómo distinguimos un adiabático de un isocórico? ¿Qué habíamos dicho? Porque son 2 curvas también. ¿Cómo hacemos para saber cuál es cuál? Si tuviéramos que dibujar un ciclo. Por lo de la pendiente. Por lo de la pendiente, claro. El adiabático es más, ¿cómo se dice? Tiene mayor pendiente, mayor grado de inclinación en cualquier punto de la curva, ¿verdad? Entonces sí, no se les olvide eso, ¿verdad? La pendiente de los isotermos es menor que la pendiente de los adiabáticos. ¿Ok? Está bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Esta era la parte A del problema, que dibuje el ciclo. ¿Ok? Vean que es un ciclo de 3 procesos, ¿verdad? Podría ser cuadrado, o sea, podría ser un ciclo así también, algo así. Entonces le tienen que dar la descripción, ¿verdad? De hacer una expansión isobárica, una transformación isocórica, una compresión isobárica y una transformación isocórica, que lo lleva nuevamente al punto de donde salió. Entonces siempre la redacción de esos problemas va a ser así, ¿verdad? O sea, usted se posiciona en el diagrama de presión-volumen, pone el punto inicial y a partir de ahí comienza a dibujar los procesos, ¿verdad? Teniendo cuidado de que le puedan decir que se trata de una expansión, ¿verdad? Para que la flecha vaya hacia la derecha, o que puede ser una compresión.
O sea, si es una compresión, es una reducción de volumen, ¿verdad? Entonces vean que si es una expansión, es trabajo que hace el sistema sobre el entorno. Ese trabajo tiene que ser negativo, no hay de otra. Si le dio positivo, devuélvase, porque algo anda mal. Y si es una compresión, ¿verdad? Como en este caso, una compresión adiabática, el trabajo tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser positivo, porque es el sistema el que está haciendo, perdón, es el entorno el que está haciendo el trabajo sobre el sistema. Entonces, las expansiones, los trabajos son negativos, y las compresiones, los trabajos son positivos. Con el convenio del libro, ¿verdad? Con el convenio del libro de texto que estamos usando. ¿Ok? Entonces, cuidado con esos signos, ¿verdad? Que no se le vaya a hacer un enredo, ¿verdad? Bueno, la parte B del problema le dice que calcule el número de moles del gas. Esa parte es muy sencilla, ¿verdad? Uso la ley del gas ideal. P por V es igual a nRT, ¿verdad? Y tengo las tres coordenadas en el punto A. Entonces, ahí de una vez puedo calcular el número de moles, ¿verdad? Solamente despejo de aquí, ¿verdad? La N sería, ¿qué sería? PA por VA entre RTA. Y ahí tengo ya, digamos, ¿cómo se llama? El número de moles. Y usar las unidades correctas, ¿verdad? Vean que todo está en unidades del sistema internacional, así que la R que yo voy a usar aquí es 8.314 joules entre mol Kelvin, ¿verdad? Si todo le da, si por ejemplo se las dan en litros y atmósferas, entonces usa 0.082, ¿verdad? Pero no tiene que estar pasándolo todo a unidades del sistema internacional, ¿verdad? Para calcular las coordenadas, ¿verdad? Cuando sí necesita usar 8.31 es cuando le piden calcular calor o trabajo. Ahí sí, ¿verdad? Entonces de aquí yo despejo la N y a mí esa N me dio 0.4009 moles. Esa era la parte B del problema. La parte A, dibuje el diagrama, el PV. La parte B, halla el número de moles. Y la parte C le dice que calcule la presión en B. Que calcule la presión en B. Y que calcule la presión, sí, la presión en B. ¿Cómo calcularíamos la presión en B? La presión en este punto. Vean que es un proceso isotérmico, ¿verdad? Para ir de A a B es isotérmico. Quiere decir que la temperatura es constante, ¿cierto? Entonces, como la temperatura es constante, a mí me sirve utilizar la ley de Boyle. P por V es igual a una constante. Entonces yo hago PA por VA, que los conozco, ¿verdad? Es igual a PB por VB. Y el volumen en B me lo dieron, es un dato del problema. Entonces yo de aquí puedo sacar la presión en B. Que de paso va a ser igual a ¿quién? A la presión en C. Porque es un proceso isocórico, ¿verdad? Entonces aquí sería presión en B es presión en A, volumen en A, entre volumen en B. Y esto lo tengo, ¿verdad? Me dieron la presión en A, el volumen en A, el volumen en B, y ya estoy listo. Entonces la presión en B, que es igual a la presión en C, a mí me dio 5 por 10 a la 4. ¿Qué unidades? Pascales, ¿verdad? Porque pues en este problema todo me lo dieron en unidades del sistema internacional. Pero no siempre, ¿verdad? Hay veces van a ver en estas preguntas de plataforma que, digamos, la presión está en atmósferas y el volumen se lo pusieron en metros cúbicos. Entonces ahí hay que hacer la conversión o trabajar todo en litros y atmósferas o pasarlo a metros cúbicos y pascales. ¿Ok? Porque recuerden que la constante, la R, se trabaja, perdón, se trabaja en el sistema internacional como 8.314, pero si va a usar litros y atmósferas, tiene que usar el valor 0.08206. Entonces,
pues hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que no vaya uno a usar la constante que no es, ¿verdad? O sea, que deje las unidades botadas. Y entonces se le confundió la constante, ¿verdad? Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta me dicen, ¿verdad? Bueno, entonces ya creo que tenemos todo, ¿verdad? Ya tenemos, en estos problemas de ciclos, otra cosa importante es, en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque no siempre se puede, pero en la medida de lo posible, trate de tener identificados los 3 valores de presión, los 3 valores de volumen y las 3 temperaturas, ¿verdad? Porque en lo que le van a pedir más adelante en el problema, va a necesitar conocer, digamos, esos 3 valores en cada punto. Okay, entonces, mejor primero use el gas ideal para encontrar cada uno de esos 3 valores. Yo creo que ya los tenemos, ¿verdad? Los de A me los dieron. Los de B los tengo, ¿verdad? Ya me dieron el volumen, acabo de calcular la presión. ¿Y qué sería la temperatura aquí en B? ¿Cuál sería la temperatura en B? Vea que es un proceso isotérmico, ¿verdad? Quiere decir que la temperatura en A tiene que ser igual a la temperatura en B. ¿Ok? Entonces ya tengo los 3 valores de A, los 3 valores de B, y vamos a C, a ver si tengo los 3 valores. Tengo el volumen en C, ya lo tengo, dice que es igual al volumen en B. Es un dato que me dieron. Entonces ya tengo el volumen en C. La temperatura en C me la dieron, son 189. Y la presión en C es igual a la presión en B. Quiere decir que ya tengo esos 9 valores. Y ahora sí, una vez que ya los tengo, ahora sí paso a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Muy probablemente le va a decir que calcule trabajo, calor, cambio de energía interna, cambio de entropía. A eso vamos, ¿verdad? Entonces hay que tener identificados esos 3 valores, esas 3 coordenadas en cada punto. Si se trata de un ciclo cuadrado, pues entonces van a ser 12 valores, ¿verdad? 3 aquí, 3 aquí, 3 en este otro vértice y 3 en este otro. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué más le pide el problema? Ahora el problema le dice que calcule, vamos a ver, dice que calcule el trabajo, el calor, o sea, que calcule Q, que calcule W, que calcule el cambio de la energía interna y que calcule el cambio de entropía en cada uno de los procesos. Entonces vamos a ir haciendo esa parte. Vamos con los calores. Voy a borrar aquí arriba porque no me va a caber, ¿verdad? Y entonces, vamos a calcular el cambio de la energía interna de A a B. ¿Qué sería el cambio de la energía interna en el proceso de A a B? No lo pongo así, de A a B. ¿Qué sería? ¿Cuál sería el cambio de la energía interna? ¿Quién me dice? Recuerden que es un proceso isotérmico. O sea, es un proceso que ocurre a temperatura constante. Y habíamos dicho que como esto es un gas ideal, la energía interna solamente es función de la temperatura. Por lo tanto, la energía interna en el estado final y en el estado inicial coinciden, son las mismas. Así que en un proceso isotérmico, el cambio de energía interna es cero. Y ya, solamente se escribe, no hay que justificar nada más, ¿verdad? Por lo tanto, el calor es igual al negativo del trabajo. ¿Y cómo se calcula ese trabajo? Sería negativo del negativo, ¿verdad? Recuerden que aquí el trabajo es el negativo de P de V. Entonces aquí sería el negativo del negativo de nRT logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. ¿Ok? ¿Cuál temperatura? Estoy en el proceso de AB. La temperatura de AB es 300.
¿Cuáles volúmenes? El volumen final va a ser el volumen en B y el volumen inicial va a ser el volumen en A. ¿Ok? Quiere decir que el calor y el trabajo tienen la misma magnitud, solamente que uno es positivo y el otro va a ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me dieron así. A mí me dio que el trabajo de A a B, usando esta fórmula, ¿verdad? Me da menos 693.10 joules. Y por lo tanto, el calor de A a B, que es el negativo del negativo, me tiene que dar más 693.10 joules. ¿Está bien? La N la tengo, ¿verdad? La R la tengo. Vean que aquí un error garrafal es usar aquí 0.08206, ¿verdad? Cuidado, usan ese valor ahí. Aquí siempre tienen que utilizar el 8.314, porque es la constante que tiene las unidades de joules entre mol Kelvin. Si no, no le va a quedar el trabajo en joules y el calor. ¿Verdad? Entonces hay gente que se le va esa, ¿verdad? Y entonces me ponen en la R, me ponen 0.082. Y esa constante no le da joules directamente, le da litros por atmósfera. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo calcularíamos el cambio de entropía? Cambio de entropía, usando la definición, es la integral de dQ entre T, ¿verdad? Pero ya nos dimos cuenta que al ser un proceso isotérmico, la temperatura es constante. Quiere decir que yo puedo sacar esto fuera de la integral y lo que me queda únicamente es Q entre T. ¿Está bien? Pero resulta que Q es igual a ¿quién? Al negativo de W. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo que meter el valor 693.10, ¿verdad? Dividido entre la temperatura. ¿Cuál temperatura? Ya en el proceso de AB, ¿cuánto es? 300 Kelvin. Y ahí ya me da el valor de la entropía, que me va a dar como negativo. Okay. Profe, Dígame. ¿por qué da negativo? El negativo del trabajo no se cancela con el negativo de la fórmula. Es que el calor directamente es el negativo de Q. Ok. Y entonces, es decir, no estoy viendo esta parte, ¿verdad? O sea, el trabajo me da negativo. Y el calor me tiene que dar positivo. Pero vea que yo estoy cambiando Q por menos W aquí. Entonces, ya, esto al final me va a dar negativo. Y eso, a eso iba, ¿verdad? Vean que aquí el delta S no es mayor que 0, es menor que 0. ¿De acuerdo? Y es lo que debe pasar. ¿Por qué? Okay. Porque es un proceso, un proceso reversible, ¿verdad? Entonces recuerden que en los procesos reversibles el delta S al menos es igual a 0, ¿verdad? O sea, cuando el delta S es mayor que 0, el sistema se está desordenando, ¿verdad? Cuando es igual a 0 es un proceso reversible. Y cuando es menor que 0, lo que estamos diciendo es que el sistema le estamos metiendo energía para ordenarlo. O sea, nos acordamos de que estamos invirtiendo para volver a poner el sistema en las condiciones que queremos. O sea, queremos ordenar el sistema mientras el gas está en ese proceso cíclico que se repite una y otra vez. Ok. Gracias. Bueno, entonces ya tenemos esos, ¿verdad? En la parte de A a B. Vamos a la parte de B a C. B a C es este tramo vertical, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calcularía yo el calor ahí? Es un proceso a volumen constante. Entonces es un N CV por delta T. ¿Verdad?
Pero ¿qué pasa con el CV? Me dijeron que es helio. Entonces el helio es monoatómico. Entonces aquí el CV tengo que cambiarlo por ¿quién? Por 3 medios de R. ¿Y el delta T quién es? Temperatura final menos la inicial. La final es C y la inicial es B. Temperatura en C menos temperatura en B. ¿Ok? Y algunas veces le dicen en el examen, en la pregunta, le dice que dibuje en el ciclo que está pasando. El sistema, el gas, ¿se está enfriando o se está calentando? ¿Qué creen ustedes aquí que pasa? Cuando yo paso ese gas de B a C, ¿qué creen que pasa? ¿Se enfría o se calienta? Se está enfriando. ¿Cómo yo sé que se enfría? Porque la temperatura C es menor que la temperatura B. C es menor que temperatura en B. Quiere decir que esto me va a dar negativo. Por lo tanto, el calor me da una cantidad negativa. Quiere decir que está cediendo calor al ambiente de B a C. El gas se enfría. Y ese Q a mí me dio, si todo lo hice bien, a mí me dio menos 554.96 joules. Negativo, ¿verdad? Okay. ¿Y el trabajo? ¿Cuál sería el trabajo de B a C? Del B al C. Vean que es un proceso isocórico. No hay trabajo. Entonces el trabajo de B a C es 0. Y entonces, por lo tanto, el cambio de entropía es Q más W. El cambio de entropía, perdón, el cambio de entropía, no me da caso. El cambio de energía interna es igual ahora a Q más W, pero el W es 0. Entonces quiere decir que todo el cambio de entropía es igual al calor. O sea que es igual a ¿qué? A menos 554.96 joules. ¿Está bien? ¿Y el cambio de entropía? ¿Cómo sería un proceso isocórico? Sería entonces la integral de la temperatura inicial a la temperatura final del dQ. ¿Quién es el dQ? Es NCV de T entre T. O sea que esto me queda N, 3 medios de R, ¿verdad? Que es el CV, logaritmo natural de temperatura final, que es la temperatura en C, entre la inicial, que es la temperatura en B. Y ahí tengo el cambio de entropía. Y nuevamente, vean que el TC es menor que el TB. Por lo tanto, el logaritmo, ¿cómo me va a dar? Me va a dar negativo. Lo cual quiere decir que sí, que estamos bien. O sea, estamos reduciendo el desorden en el sistema. ¿Lo ven? Ese no lo tengo, no hice ese cálculo. ¿Qué unidades debe tener esto? Joule entre Kelvin. Pues ahí es multiplicar, ¿verdad? El número de moles que ya se había calculado en la parte B por 3 medios de R. La R es 8.314. Y aquí sería el logaritmo de temperatura en C, que son 189, entre temperatura en B, que son 300. Esto debe dar negativo, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? El delta S es menor que 0. Un proceso reversible, ¿verdad? O sea, lo estamos forzando a que se dé en una trayectoria cíclica, ¿ok? Para mantener el orden, de alguna manera, si se puede decir así, controlado. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos, si no hay ninguna pregunta, vamos al último proceso, que es el proceso de C a A. Voy a borrar por aquí, si no hay ninguna duda. Vamos al proceso de C a A, que es el adiabático, ¿verdad?
Y nuevamente queremos calcular Q, W, cambio de energía interna, cambio de entropía. Vamos a empezar por el calor. ¿Qué sería el calor ahí? ¿Cómo lo podríamos calcular en el proceso de C a A? ¿Quién me dice? Vean que se trata de un proceso adiabático, que habíamos dicho. En los procesos adiabáticos el sistema no intercambia calor con el entorno. O sea, no absorbe ni tampoco lo cede. Por lo tanto, al no haber transferencia neta de calor, del flujo de calor, ese Q es cero. ¿Verdad? ¿Cómo calcularía el trabajo de C a A? Bueno, vean aquí que pasa lo siguiente. El cambio de la energía interna de la primera ley, ¿verdad? De la termodinámica es Q más W, ¿verdad? Al ser el Q igual a cero, ¿qué vemos aquí? Que el cambio de la energía interna tiene que ser igual a ¿quién? Al trabajo. Y por ahí en el capítulo de energía cinética, perdón, de teoría cinética, le dice que el cambio de la energía interna es NSV por delta T. Esa es una fórmula que está ahí en el libro, en la página, en la 10ª edición, está en el capítulo de teoría cinética. Ya les digo en qué parte está. Está en la página 540. Es una forma de calcular el cambio de la energía interna y también es una forma de calcular el trabajo en el proceso adiabático. Entonces, ¿qué sería el N? El número de moles, ¿verdad? Que ya lo tenemos porque lo habíamos calculado ahora al principio, ¿verdad? N era igual a 0.409. El CV, ¿qué es? 3 medios de R, porque es un gas monoatómico. Y el delta T, ¿qué sería? De la temperatura final, que es la temperatura en A donde llega, ¿verdad? El proceso, donde finaliza, menos la temperatura en C. Okay. Y vean que la temperatura en A es mayor que la temperatura en C. O sea que estos son 300 y estos son 189. Quiere decir que cuando yo haga esta operación, esto me va a dar como mayor que 0. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que es el entorno el que realiza el trabajo sobre el sistema. Y así tiene que ser, porque es una compresión. Quiere decir que los signos calzan. Estamos bien. O sea, si aquí me hubiera dado, negativo, algo pasó, devuélvase. Porque no puede darle negativo, porque es una compresión. ¿Ok? Entonces, fíjense en esos signos, no lo calculen así a lo loco, porque si uno se come un signo aquí, ya le da otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí tiene que ser positivo porque se trata de una compresión. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo no me recuerdo de eso, de ese detalle, de que la energía interna, de que el cambio de la energía interna es igual al trabajo en un proceso adiabático? Bueno, todavía tengo otra opción, y es que el trabajo adiabático también yo lo puedo calcular como 1 entre gamma menos 1 multiplicado por presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial. Esa es otra, digamos, otra posibilidad. O sea, si yo no me recuerdo de esto, de que el cambio de la energía en un proceso adiabático es el trabajo, también todavía puedo usar esta fórmula. Y el gamma aquí es el gamma del helio, ¿verdad? Recuerden que el gamma del helio es monoatómico, son 5 medios de R entre 3 medios de R. O sea que cancelando los medios y las R's, el gamma es 5/3. Y lo pongo aquí. Y las presiones y los volúmenes ya las tengo. Porque la presión final sería la presión en A, volumen en A. Y la inicial, ¿quién sería? La presión en C, volumen en C. Y cuando yo lo haga por aquí, me tiene que dar lo mismo que si lo hago por aquí. Entonces, cuando estén haciendo un problema de estos, traten de hacerlo de las dos formas, ¿verdad?
para que primero eso genera confianza a la hora de resolver el problema, ¿verdad? Y de paso, usted está, ¿cómo se dice? Corroborando, ¿verdad? Comprobando que sí, que los cálculos vienen, los está haciendo bien hechos, ¿verdad? Bueno, entonces ya tengo el calor, que es 0, el trabajo, 2 posibilidades para calcularlo, ¿verdad? El trabajo en un proceso adiabático. Tengo también el cambio de la energía interna. ¿Qué nos faltaría? El cambio de la entropía. ¿Cómo podría yo calcular el cambio de la entropía en un proceso adiabático? ¿Cómo calcularíamos el cambio de entropía? Nos vamos a la definición, ¿verdad? Vean que la definición es el punto de arranque, ¿verdad? El cambio de entropía es la integral del estado inicial al estado final del dQ entre T. ¿Ok? Nos están diciendo que el proceso es adiabático. Por lo tanto, el dQ tiene que ser 0. ¿De acuerdo? No hay transferencia de calor. Eso implica entonces que el cambio de entropía tiene que ser 0. Entonces, siempre que sea un proceso adiabático, tanto el Q como el delta S tienen que ser 0. ¿De acuerdo? Ya ahí tenemos calculadas las cuatro cantidades, ¿verdad? El Q, el W, el delta de la energía interna y el delta de la entropía. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, si yo estuviera haciendo este problema en un examen, aunque no me lo pidan, ¿verdad? Pero si fuera yo el que me salió en la plataforma ese problema, yo ya en este punto voy enseguida a calcular el cambio de entropía total, que sería el delta S de A a B más el delta S de B a C más el delta S de C a A, que ya yo sé que S es 0. Quiere decir que estos dos tienen que tener la misma magnitud y signo opuesto para que toda la suma me dé 0. Entonces ahora lo que hay que hacer es, ustedes calculan estos cambios de entropía en este proceso de A a B y de B a C, y uno tiene que ser negativo y el otro positivo, con la misma magnitud, para que todo me dé 0. Eso quiere decir que lo hice bien. Y similarmente hago lo mismo con el cambio de la energía interna. El cambio de la energía interna del ciclo tiene que ser ahora que el cambio de la energía interna de A a B más el cambio de la energía interna de B a C más el cambio de la energía interna de C a A. Y eso me tiene que dar 0 o muy cerca de 0. Y quiere decir que el problema lo hice bien. Entonces, siempre trate de verificar esas operaciones, ¿verdad? Porque eso le dice que, ¿cómo se dice? Está trabajando con los signos correctos, ¿verdad? Bueno, el problema también le puede decir que calcule el calor neto. Vamos a poner eso por ahí. Vean que esos problemas le pueden preguntar un montón de cosas, ¿verdad? Si por ejemplo le dijeran que calcule el flujo de calor neto, eso es sumar los calores, ¿verdad? O sea, el Q neto es el Q de AB más el Q de B a C más el Q de C a D. ¿Ok? Entonces vean lo que pasa aquí. Este es 0, porque es el proceso, es el trayecto adiabático, ¿verdad? De C a A. ¿Cierto? Y por aquí habíamos dicho que el BC es negativo, o sea, el gas se enfría. Quiere decir que no hay de otra. El sistema tiene que absorber todo el calor aquí. Quiere decir que el Q de AB tiene que ser positivo. Y sí nos había dado positivo, ¿verdad? Nos había dado más 693.10. Eso quiere decir que estamos bien, ¿verdad? En el trayecto adiabático no hay transferencia, ¿verdad?
El flujo de calor neto es 0. Y si el gas se enfría de B a C, quiere decir que donde se calienta tiene que ser de A a B. ¿De acuerdo? Siempre estos ciclos van a ser así, ¿verdad? En un proceso o en dos, uno o dos, depende de la forma del ciclo, absorbe calor. Y en otro proceso o en otros dos procesos lo cede para que la máquina funcione, ¿verdad? Recuerden el enunciado de Kelvin-Plan, ¿verdad? La máquina, es imposible que una máquina convierta todo el calor, el QH, lo convierta todo en trabajo. No puede ser, ¿verdad? Una parte se va en calor cedido, como por ejemplo aquí, y otra parte es el trabajo mecánico que efectúa la máquina, ¿verdad? Entonces estamos bien, ¿verdad? Está repartido. Entonces quiere decir que esto cumple con la segunda ley de la termodinámica, la versión de Kelvin-Plan, ¿verdad? ¿Okay? También le pueden pedir el trabajo neto. El trabajo neto de física 1 ya sabemos que es la sumatoria de los trabajos, que en este caso sería el trabajo de A a B, más el trabajo de B a C, más el trabajo de C a D. Y recuerden que esto también es cambio de la energía cinética. Porque puede ser que le digan que ese ciclo es el ciclo de una grúa que está levantando una carga de ladrillos, por ejemplo, ¿verdad? O es el ciclo con el que una máquina, sí, levanta algo, ¿verdad? Una máquina que esté subiendo una carga de ladrillos o algo así. Entonces puede ser que le digan la velocidad con la que se mueve a cierta altura la carga de ladrillos. Pues de ahí es coger esto, es sumar estos trabajos, ¿verdad? Y igualarlo a delta K. Y delta K es un medio de m, velocidad final cuadrado, menos un medio de m, v inicial al cuadrado. ¿Okay? Pero entonces, es decir, a lo que voy es que no pueden ser cero, ¿verdad? El trabajo neto no le puede dar cero, ni el calor neto. De hecho, son iguales en magnitud y opuesto el signo. O sea, cuando usted calcula el Q neto, eso tiene que ser el negativo del W neto. Porque la suma de ellos es el delta de la energía interna del ciclo, ¿verdad? Y ya habíamos dicho que un ciclo, ese cambio de energía interna tiene que ser cero, ¿verdad? Entonces no hay de otra. Todo el flujo de calor neto tiene que ser igual al negativo del trabajo neto, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, la última parte de este problema le pide las eficiencias. Entonces vamos a calcular las eficiencias. Le dice que calcule la eficiencia de una máquina real. Entonces, ¿cómo se calculaba la eficiencia de una máquina real? Era el trabajo neto entre el Q absorbido, valor absoluto. Esa es la eficiencia de una máquina real. Entonces, el Q neto es la suma de los trabajos. Y el Q absorbido es el Q que entra al sistema. Aquí donde entra el calor, en el proceso de A a B. ¿Dónde sale? En el proceso de B a C. Entonces, el que me interesa únicamente es el calor de A a B. Ese calor es 693 y el calor neto me da, perdón, el trabajo neto me dio a mí 138.14. Y vean, a mí es negativo. Cuando usted lo suma, da negativo. Por eso es que hay que ponerle valor absoluto, porque la eficiencia no puede ser negativa. Y el Q absorbido es el calor en el tramo AB, que ese calor sí es positivo, son 693.10. Entonces, cuando yo hago esa operación y le aplico el valor absoluto, pues eso me va a quedar una cantidad menor que 1, porque si no estaría mal. Eso me da a mí 0.1993, ¿verdad? Que en porcentaje, eso es un 19.3%. Esa es la eficiencia de esa máquina, de la máquina real, ¿verdad? O sea, si tuviera un motor real funcionando o que esté operando en ese tipo. ¿Okay? Y ahora le dice, calcule la eficiencia de la máquina de Carnot. Recuerden que la máquina de Carnot es la máquina más eficiente que hay, ¿verdad? Entonces, la eficiencia de la máquina de Carnot tiene que ser mayor que la eficiencia de la máquina real. O sea, que la máquina de Carnot tiene que ser mayor que 19.3.
¿Cómo la calculamos? Esa eficiencia de la máquina de Carnot. Era una formulita, ¿verdad? 1 menos TC entre TH. Y habíamos dicho que la TC es la temperatura menor de las temperaturas en cada proceso. Aquí son 300, aquí son 300, porque es un proceso isotérmico, ¿verdad? Y aquí son 189. Quiere decir que la temperatura menor es 189. ¿Y la mayor cuál es? 300. Cuando yo hago esa operación, ¿verdad? 1 menos 189 sobre 300, eso me va a dar 0.37. Que en porcentaje sería 37%. Y efectivamente la eficiencia de la máquina de Carnot es mayor que la eficiencia de una máquina real. Lo que quiere decir que sí, que están bien hechos los cálculos. Entonces, vean que estos ciclos le pueden preguntar todo esto, ¿verdad? Es decir, le pueden preguntar calor neto, trabajo neto, el calor en cada proceso, el cambio de entropía. Y de último, la última pregunta por lo general es que calcule la eficiencia. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, hoy por dicha no se cayó el WhatsApp, ¿verdad? Digo, perdón, el WhatsApp. Se me confunde el Zoom. Bueno, este es el material que faltaba, jóvenes, que era lo de los cálculos de los cambios de entropía, ¿verdad? Así que ya con esto, digamos que estamos acabando con el tema del capítulo, del último capítulo de termo, ¿verdad? Así que, pues, el jueves se supone que empezaríamos con el material nuevo, que es la parte de lo que continúa en el volumen 2, que es con lo que empieza con campos eléctricos. Así que a partir del jueves empezamos a usar el volumen 2, ¿verdad? De Serway. El quiz es el sábado, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora le pasan una pregunta final. Ahora al final te la digo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces quedamos aquí, jóvenes. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego, entonces. Nos vemos el jueves.